Buenas tardes. Se me oye bien, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Soy Natalia Hermida, terapeuta ocupacional del CRMF de Salamanca y la delegación del CEAPAT en el mismo. Es para mí todo un honor moderar la segunda mesa redonda que lleva por título Accesibilidad con enfoque de género en los servicios. El objetivo de esta mesa es hablar de la accesibilidad del sector servicios con un enfoque de género interseccional, ¿no? Que ya anteriormente se ha explicado un poquito lo que esto significa. Como sabemos, la economía española es hoy una economía de servicios. Eso significa que 2/3 partes, es decir, el 66% del empleo y la riqueza producida se obtienen del sector servicios, al que pertenecen todas aquellas actividades que no obtienen bienes materiales, sino bienes inmateriales que cubren necesidades de la población, como puede ser la educación, la sanidad, entretenimiento, seguridad, entre otros. Dichos servicios, como bien sabemos, pueden ser de índole público o privado. Con el fin de alcanzar una sociedad plenamente inclusiva, y así como se marcan los objetivos y metas de la Agenda 2030, es necesario eliminar la discriminación interseccional y facilitar el acceso, uso, participación plena en los servicios de las mujeres con discapacidad. Hoy en esta mesa contamos con 3 ponentes de alto nivel, gran experiencia y conocimientos en la materia. Voy a presentar a cada una de ellas antes de su exposición y les pido que si se pueden ajustar a los 15 minutos porque vamos un poco mal de tiempo. Sin más dilación, voy a pasar a presentar a la primera ponente, que está conectada vía online. Ella es doña Victoria Camps, que es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido senadora independiente por el Partido Socialista, consejera del Consell Audiovisual de Cataluña y presidenta de los comités de bioética de España y Cataluña. Actualmente es presidenta de la Fundació Víctor Grifols y Lucas. Desde 2018 es consejera permanente de Estado, sección séptima. Entre sus libros destacan Virtudes Públicas, El Gobierno de las Emociones, con un Premio Nacional de Ensayo, Breve Historia de la Ética y su último libro, Tiempo de Cuidados. Es doctora honoris causa por las universidades de Huelva y de Salamanca. Buenas tardes, doña Victoria. ¿Me toca hablar o no sé si van a presentar a las otras ponentes antes? Sí, doña Victoria, voy a presentar a cada una cuando su turno de palabra. Si no le... Vale. Sí, doña Victoria, le cedo el turno de palabra. Vale, es que no acaba de entender. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y disculpas por no poder asistir presencialmente y participar de cuerpo presente en este seminario tan interesante sobre la accesibilidad. Yo voy a hablar sobre todo del envejecimiento relacionado con la accesibilidad. Digo esto porque he escuchado a las ponentes de la mesa anterior. Me ha impresionado mucho la intervención de la última ponente, Rosana. Pienso que las personas discapacitadas tienen unos problemas tremendos y ella es un ejemplo de superación y de valentía, y además llevada en solitario en muchas ocasiones, como ha explicado, que no tiene nada que ver con otros problemas que tenemos la gente a medida que vamos perdiendo capacidades. Pero yo me veo incapaz de meterme en esta cuestión muy directamente, porque lo que yo he trabajado es sobre todo el tema de los cuidados en general, y desde la filosofía, desde la ética de los cuidados, que es un aspecto de la ética que cada vez está siendo como más importante, más central, tanto en la vida familiar, en la vida de las personas, en las relaciones interpersonales, como en las políticas públicas, que es básicamente de lo que queremos tratar aquí. Antes se ha hablado mucho de las necesidades, y creo que es un concepto importantísimo. Es importantísimo porque es a partir de las necesidades de las personas desde donde tenemos que pensar si realmente estamos ofreciendo aquellos servicios
estamos haciendo aquella oferta que cubre esas necesidades. Y para seguir en esa línea, voy a referirme a dos citas de dos pensadoras que han trabajado el tema de los cuidados. Una es Joan Tronto, que tiene un libro muy interesante que se titula Caring Democracy, podemos traducirlo por una democracia cuidadora, en el cual dice que una democracia que quiera tener en cuenta el tema de los cuidados, lo que tiene que hacer es detectar necesidades y repartir responsabilidades. Creo que esta es una idea muy importante que tienen que hacer suya los gobiernos, porque las necesidades de la población más necesitada, valga la redundancia, solo los poderes públicos las pueden detectar. Los individuos, la ciudadanía, estamos pendientes de las necesidades que nos afectan más directamente a cada uno y que tienen que ver con nuestra vida familiar o nuestra vida profesional. Pero las necesidades de los más vulnerables, esa palabra que hoy utilizamos tanto, tienen que detectarlas los gobiernos y tienen que hacerse cargo de ellas las administraciones públicas. La otra cita es de una filósofa, Martha Nussbaum, que en un libro sobre el envejecimiento que ha escrito como diálogo con un economista, dice que las necesidades de las personas mayores son muy distintas de las necesidades del hombre medio. Creo que esto es también muy importante, ¿no? Tener en cuenta que precisamente desde hace unos años el fenómeno del envejecimiento se ha puesto de manifiesto como un problema para nosotros, como personas que envejecemos y que no siempre envejecemos con la calidad de vida que quisiéramos, y para la sociedad que tiene que construir un imaginario del envejecimiento nuevo, porque el que tienen no es el adecuado. Y lo hemos visto, por ejemplo, a propósito de la pandemia, con lo que ha ocurrido en las residencias, en la mayoría de las residencias. La vejez es una construcción social en la que colaboramos todos, y las necesidades de las personas cuando empiezan a envejecer no son, como dice Nussbaum, las necesidades del hombre medio. Hay que tener en cuenta que precisamente porque la esperanza de vida crece y porque cada vez vivimos más años, vamos cambiando los ciclos de vida. Y hoy ocurre una cosa que hace pocos años no ocurría. Es decir, no ocurría en la época de mis padres, por ejemplo, y por supuesto no en la de mis abuelos. Cuando una persona se jubila, yo ya llevo más de 10 años jubilada, tiene todavía por delante 20 o quizá 30 años de vida. Eso quiere decir que emprende una nueva etapa en la que las necesidades, la manera de distribuir el tiempo, el ir asumiendo una serie de incapacidades o discapacidades que pueden no ser graves al principio, pero que sin duda irán aumentando, la lleva a vivir de otra manera. Eso crea una serie de necesidades que son, creo yo, las que hay que atender por parte tanto de las, diría, de las organizaciones privadas, pero sobre todo desde las organizaciones públicas, desde las administraciones. Es decir, que enfocar el tema de la accesibilidad, creo que en primer término hay que atender a las discapacidades graves, pero hay que atender también a esa etapa de la vida que incluye no solo a las personas que ya empiezan a ser dependientes y que por lo tanto necesitan una ayuda muy explícita y muy específica, sino personas que todavía son autónomas, pero que empiezan a notar cómo van entrando en la dependencia, ¿no? Y esto creo que es algo que no se piensa suficientemente, ¿no? Y lo voy a explicar para no extenderme demasiado.
un par de ejemplos muy sencillos, ¿no? Una de las, por ejemplo, de los servicios que ofrecen las administraciones públicas, los servicios de salud, cuando una persona tiene problemas para andar, es la silla de ruedas. No cuesta nada pedir a un centro de salud una silla de ruedas, te la dan enseguida. Pero luego resulta que es muy difícil utilizar esa silla de ruedas según sea el lugar donde uno vive y según sean el entorno en el cual las personas se tienen que mover. Las aceras, por ejemplo, no todas son suficientemente anchas para permitir un uso cómodo de una silla de ruedas. Y quien dice una silla de ruedas dice un carrito de niño o un carrito de la compra. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con otras necesidades de personas que tienen más tiempo, que pueden dedicarlo más al ocio y que, por ejemplo, pues les gusta pasear, ¿no? Si sales por la calle, si por la mañana te mueves un poco por la ciudad, por cualquier ciudad, ves a cantidad de personas mayores que están paseando, que van en un bastón, van con una taca-taca o que simplemente van paseando. Estas personas necesitan bancos. Hay bancos en las ciudades, pero esos bancos muchas veces son incomodísimos, porque se ha atendido más al diseño del banco que a la comodidad. ¿A quién va a ser el usuario de ese banco? O, por ejemplo, los semáforos. Los semáforos están muy bien distribuidos, pero son semáforos que están pensados para eso que dice Martha Nussbaum, que es la ciudadanía media, el hombre medio, el que puede andar corriendo, el que puede andar deprisa. Yo me he encontrado yo misma, que he entrado en esa fase del envejecimiento acelerado, me he encontrado con calles anchas que no puedo acabar de cruzar porque el semáforo se apaga antes, cambia de color antes de que la persona pueda llegar al otro extremo de la calle. Antes, en la mesa anterior, se ha hablado mucho de urbanismo, se ha hablado del entorno, y creo que hay que repetir, es un tema que las feministas han tratado muchísimo, ¿no? Porque desde hace años están diciendo que el urbanismo, y no solo el urbanismo, sino la construcción de las casas, de las habitables, es una construcción que está pensada más desde una perspectiva todavía masculina que femenina. Y los espacios que ocupan las mujeres todavía más, como puede ser la cocina, pues no suele ser el espacio más importante, más amplio, con más luz que tienen las viviendas. Un amigo mío arquitecto que ya murió, Ignacio Solá Morales, decía que la función profesional del arquitecto, del urbanista, tiene que ser cívica también. No puede ser solo técnica o solo tener una competencia profesional que incluya unos conocimientos solo arquitectónicos. Él hablaba contra la edificación ensimismada, es decir, una forma de pensar los edificios o de pensar la organización de una urbe, de una ciudad, atendiendo más a inercias, a modas, a maneras de hacer las cosas que no tienen en cuenta las necesidades reales y sobre todo actuales, que van siendo distintas, de la población. Y todo esto habría que trasladarlo también a un aspecto que es el que yo creo que tiene más que ver con la cuestión de los servicios, que es el de la vida cotidiana. En el terreno de la vida cotidiana, los servicios de la administración tienen como dos grandes áreas, ¿no? Tienen el área de la más tecnológica, ¿no? Los servicios de teleasistencia, por ejemplo, hoy están ya muy extendidos y casi todos los municipios ofrecen ese servicio y está muy bien y es muy útil. Y está también el trabajo social, la asistencia social.
Ahora, creo que también en este aspecto hay que preguntarse si realmente esa asistencia social cubre las necesidades que tienen las personas que empiezan a ser dependientes y que empiezan a tener discapacidades, ¿no? Bueno, sin ir más lejos y hablando ya de grandes discapacidades, antes Rosana nos ponía un ejemplo, que es que cuando empezó a acompañar, o ella misma utilizaba los servicios médicos para ella o para sus hijos, tuvo que buscar el servicio de una empresa para que le diera aquello que sola no podía tener, que era alguien que le fuera traduciendo, que le fuera interpretando lo que decía el profesional sanitario. Tuvo que ir a un servicio privado, ¿no? O cuestiones también ella se refería al teclado del ascensor. Es un poco lo que yo he dicho antes también. O sea, cuando se piensa en la discapacidad y en la accesibilidad, enseguida lo primero que se ha hecho es poner rampas, es poner ascensores, es sillas de ruedas, es, en fin, la accesibilidad más, digamos, más tecnológica y más mecánica está cubierta. Pero luego ya decía, es que el teclado no se ve, es que el teclado, ni siquiera el braille, que debería estar más atento a esa necesidad, es útil, es funcional para una persona ciega. Bueno, pues todo esto en la vida cotidiana, yo misma, por ejemplo, pues tengo que pedir ayuda para abrir una botella, tengo que pedir ayuda para abrir una lata, tengo que pedir ayuda a veces para abrochar un botón, porque es difícil, para enhebrar una aguja, para leer un prospecto donde la letra es muy pequeña y ni siquiera las gafas me sirven para leerlo, necesito audífonos. Estoy operada de cataratas, quiero decir, y sobre todo la necesidad de acompañamiento, ¿no? Hoy se habla mucho. Disculpe, en el tema de doña Vitoria, le queda 2 minutos. Vaya, ¿Se puede hacer una conclusión? Muy deprisa. Se habla mucho de la soledad, y la soledad está mal atendida, ¿no? La asistencia social realiza una serie de servicios como es el aseo de las personas, el ayudarles a comer, cosas muy, muy evidentes, pero el acompañamiento no lo hace nadie, ¿no? Entonces, para concluir, en este asunto yo creo que hay que tener en cuenta básicamente dos cosas, ¿no? Para hacer realidad un eslogan que repetimos muchas veces, que la atención hay que centrarla en las personas, hay que saber ponerse en el lugar del otro. Y ese saber ponerse en el lugar del otro es realmente ver el caso desde una perspectiva singular, no desde una perspectiva general. Aquí se habla de la perspectiva de género. La mejor manera de atender a la perspectiva de género es escuchar a las mujeres. Es escuchar a las mujeres, en primer lugar, cuidadoras, porque son las que conocen más las necesidades de aquellos a los que cuidan. Y también, como mujeres, conocen aquellas necesidades que ellas necesitan cuando empiezan a requerir atención y servicios de los demás. Y una última cuestión, yo creo que también en este caso es muy importante la colaboración público-privada. Hay muchas empresas que ven en la accesibilidad un negocio, y en parte lo es, y es legítimo que lo sea. Pero precisamente porque esas empresas a veces espabilan más que la administración pública, debería establecerse, las administraciones públicas deberían colaborar con ellas para atender los servicios necesarios. Es decir, la administración pública tiene que atender a todo aquello a lo que privadamente no podemos atender, pero no debería hacerlo, puesto que las necesidades son muchas,
a espaldas de las empresas privadas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doña Vitoria, por sus aportaciones e incluir también en este debate la variable de envejecimiento, no solo vinculado con la dependencia, sino también con el envejecimiento activo y de partir de las necesidades de la persona para pensar en accesibilidad. Así como el último punto muy importante, colaboración público y privada. Pues doy paso a la segunda ponente de la mesa. Ella es doña Ángeles Blanco, es graduada en Periodismo, Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Realiza máster de acceso a la abogacía en el Instituto Superior de Derecho y Economía y la Universidad Carlos III y posee estudios de posgrado en consultoría de igualdad entre mujeres y hombres. La adquisición sobrevenida de una discapacidad múltiple del 67% le conduce a orientar su desarrollo profesional a la defensa efectiva de derechos en personas con discapacidad. Cuenta con varias publicaciones académicas y actualmente es delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia en Confederación Aspace. A lo largo de su ponencia detallará las barreras al desenvolvimiento social en términos de igualdad de las mujeres con parálisis cerebral usuarias de comunicación aumentativa y alternativa. Doña Ángeles, le cedo la palabra. Muchas gracias y muchas gracias al CEAPAD por contar con Confederación Aspace hoy aquí para trasladar la comunicación aumentativa y alternativa como un elemento más de la accesibilidad universal, un elemento más en el que además es muy importante la perspectiva de género que se está tratando hoy en este seminario específicamente. Vale, con ratón, entonces peor. Vale, a lo largo de la ponencia de hoy voy a detallar brevemente qué es esto de la comunicación aumentativa y alternativa. Después me voy a centrar con datos y práctica jurídica en las discriminaciones que viven actualmente las mujeres con parálisis cerebral, para a continuación adentrarme en las situaciones de violencia de diferente naturaleza, fundamentalmente sexual y sistémica. Y en último término, simplemente como conclusión a todo ello, detallaré aquello que es necesario cambiar en nuestro sistema y en nuestra sociedad. Bien, cuando yo trato divulgativamente de definir la comunicación aumentativa y alternativa, sencillamente ya he optado por definirla como el lenguaje de las personas con parálisis cerebral. El lenguaje de las personas con parálisis cerebral, porque el 98% de las personas con parálisis cerebral tiene disartria, es decir, dificultad en la articulación de las palabras. Eso hace que en entornos ajenos a su círculo personal no se les comprenda. Entonces, ¿eso a qué nos conduce? Que a cuando se encalla una palabra concretita, empleemos texto, empleemos imágenes, empleemos pictogramas, es decir, cualquier apoyo comunicativo que permita que la interacción se haga en términos de normalidad. Eso nos lleva, por tanto, a complementar o aumentar la comunicación que de por sí la persona, la mujer, tiene con carácter oral. Y esa disartria puede llegar a avanzar tanto como para que funcionalmente se emitan sonidos, pero no haya comunicación como tal desde el punto de vista oral, porque comunicación siempre hay. Lo que pasa es que va a ser de naturaleza alternativa. Quiero reflexionar también, porque además en el título de la presentación así lo indicaba, que esta es la situación de la parálisis cerebral, pero que reconocer y hablar de comunicación aumentativa y alternativa y que se haga en un espacio como el de hoy aquí, sirve no solo a la parálisis cerebral, sino también al daño cerebral, a muchas enfermedades raras, al autismo, al ELA y a la discapacidad intelectual. Dicho esto, me voy a centrar en las situaciones de discriminación. Hace poco presentábamos un estudio estadísticamente representativo, cosa que señalo porque es bastante difícil dentro del entorno de la discapacidad, en el que evidenciábamos que 3 de cada 4 personas con parálisis cerebral habían vivido una situación de discriminación a lo largo de su vida. Y de ellas, dos son mujeres. Aquí es donde está la perspectiva de género. Pero si además, y centrándonos en el tema concreto de hoy, yo me paso a analizar de esas situaciones de discriminación, si le pongo el foco concreto de la comunicación aumentativa y alternativa, aunque no tengo datos, sí que tengo la experiencia del servicio de asesoría jurídica, donde del 84% de situaciones de discriminación que han llegado en los 2 últimos años,
Todas son por empleo de comunicación aumentativa y alternativa. Y os voy a poner algunos ejemplos de forma anónima, ¿vale? Situaciones reales, pero para salvaguardar la identidad de ellas. El primero tiene que ver con la relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es el caso de una mujer con comunicación aumentativa, con un grado de disartria más o menos elevado, aunque se la comprende, que tiene una vida súper inclusiva, ella trabaja, al salir de su trabajo va a coger el transporte público y en ese momento le roban el bolso. Situación ante la cual, como cualquier otra persona, ¿no?, otra mujer, iría a la comisaría. Pero ¿qué le pasó a ella? Que cuando llegó a la comisaría le dijo, no le entiendo, venga con familiar. Claro, en este caso no es tan importante, ¿no? Conculcación de derechos, sin duda, y no quiero trivializar. Pero ¿sabéis la reflexión? ¿Y si es una víctima de violencia? Pues también ocurre lo mismo. Porque así nos ha pasado en el Servicio de Asesoría Jurídica varias veces. Segundo caso. Caso de una mujer con comunicación alternativa. Una mujer con comunicación alternativa con 2 carreras que quiere abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria. Resulta que se dirige a la entidad bancaria y le dice, por favor, ábreme una cuenta corriente. Va con un tablero tecnológico, antiguo, pero tecnológico, le dice, no, no habla, no tiene capacidad intelectual, no puede abrir una cuenta. ¿Por qué estamos teniendo dentro de lo imaginario social el hecho de que una persona, ¿por qué no hable?, tiene discapacidad intelectual? Esto puede concurrir, pero no necesariamente. Si lo hubiéramos preguntado a Stephen Hawking, en los últimos años de su vida utilizaba comunicación alternativa. ¿Por qué lo hacemos con las mujeres con parálisis cerebral? Bueno, ante esta situación yo le aconsejé y le dije, problema al que nos enfrentamos, la comunicación aumentativa y alternativa no está reconocida. Vale, vamos a hacer un acta de notoriedad ante notario en el que diga que tú tienes capacidad intelectual para abrir la cuenta corriente, ¿eh? Llevamos ese acta y el banco nos dijo que tampoco, ¿eh? Evidentemente estamos en proceso. Esto no va a quedar aquí, pero así nos ha pasado. Última reflexión en términos de discriminación. Tenemos la LOMLOE, educación inclusiva. Mientras no haya logopedia para que se desarrolle el lenguaje, lo veo bastante complicado. Pero además también, con las escasas horas de maestría de audición y lenguaje, que van de 3 a 6 horas, la realidad es que las personas que utilizan, las menores que utilizan comunicación alternativa se van a la educación especial. Y ahora me centro en la violencia. El canal de violencia lleva funcionando aproximadamente 2 años y medio. Hoy me ha entrado un caso más de violencia, así que son 54, pero como podéis observar, el grueso de la violencia lo tenemos en la violencia sexual. Y ahí es donde me voy a centrar. Me voy a centrar en la violencia sexual porque tiene un perfil de víctima muy concreto. Es el de una mujer con grandes necesidades de apoyo a nivel físico, es decir, que necesita apoyo para la higiene, que necesita apoyo para alimentarse, que necesita apoyo absolutamente para todo y a la vez, en el 95% de los casos, para ser exacta, que emplea comunicación alternativa. Y esto no es casual, no es casual. Por un lado está la falta de desarrollo de algunos sistemas de comunicación. En concreto, y fijaros hasta qué punto se escapaba del imaginario social que las mujeres con parálisis cerebral pudieran ser víctimas de violencia sexual, que ni siquiera teníamos dentro de Arasac pictogramas muy específicos que narraran todas las situaciones de violencia sexual. Con lo cual la prevención nos la habíamos cargado ya, ¿no?, de partida. La detección precoz, hombre, ya tardía, ¿no?, porque hasta que me lo contaba, tardía, ¿no? Pero es que luego el relato fáctico judicial, a ver cómo lo hacíamos, ¿vale? En eso ya estamos trabajando. Pero más allá voy a ir, ¿no? Y es, vale, esta situación es así también en gran medida porque lo que hemos descubierto a la hora de llevar a prosecución judicial estos casos es que en gran medida los testimonios de las mujeres no han sido tenidos en cuenta. Daros cuenta de lo que estamos hablando. Yo no voy a tener medicina forense porque ya os he dicho que la detecto tardíamente, ¿no? Vale. Testigos y testigas por la naturaleza de la violencia no va a haber, ¿no? Vale. La única prueba de cargo que tengo contra el agresor es el testimonio de la víctima, ¿verdad? Vale.
¿por qué están condenadas a que porque se vea su sistema y podamos ver los pictogramas ahí, tenga que ser cuestionado? No cuestionaríamos lengua de signos, ¿verdad? Porque las cuestionamos a ellas. Hemos tenido 3 sobreseimientos judiciales en las que no se ha admitido el testimonio de la víctima. Es verdad que a partir del momento en el que entramos en relación con Fiscalía nos están ayudando, pero nos ha pasado. Vale, ante toda esta situación, ¿qué pedimos? Lo primero, conocimiento social. Yo siempre diré que esto del título que he puesto de la comunicación aumentativa y alternativa como vía de inclusión, vehículo de inclusión, será cierto cuando empecemos a normalizar el uso y a ver tableros de comunicación por todas las calles. Entonces ya sí, podremos hablar de esto, ¿no? Y luego, ¿qué necesitamos también? Reconocimiento jurídico. Es verdad que dimos un paso importante en marzo de 2022 porque se mencionó a la comunicación aumentativa y alternativa. Pero solo se menciona. Yo necesito un desarrollo que sirva para que no sea cuestionado ni en el ámbito de la salud, porque lo que contaba Rosana, ¿con las mujeres con parálisis cerebral pasa? No, lo siguiente. O sea, no se dirigen no solo a ellas, sino que la interacción no es con ellas, sino que a veces la detección precoz que podríamos hacer en los centros sanitarios de la violencia tampoco la estamos haciendo porque no hablan con ellas, porque no hay esa comunicación directa. Vale. Necesitamos ese desarrollo. ¿Para qué? Para que esté en el ámbito sanitario, para que esté en el ámbito judicial, por lo que os he dicho, para que esté en el ámbito educativo, por lo que os he dicho también, en fin, en todas las esferas de desarrollo de una persona. Y luego, y muy singularmente, ese desarrollo normativo ¿a qué nos llevará? Pues a algo que no está pasando y es la atención temprana, la logopedia, no está presente en todas las comunidades autónomas, en unas sí, en otras no. Es el momento de mayores posibilidades de desarrollo del lenguaje. No lo podemos dejar pasar y, desde luego, en el resto de etapas educativas. Y en términos de recursos materiales, que también son muy importantes, pues conseguiremos que en el catálogo ortoprotésicos, de productos ortoprotésicos, no solo estén los lectores oculares, que no es la única herramienta de acceso, y estén también los hardware, es decir, tablets, ordenadores, y estén también los software, es decir, bueno, en todas sus marcas diferentes, que no voy a citar ninguna, que son sobre todo los que más coste tiene, porque quiero que sepáis que un tablero dinámico de alta tecnología cuesta de media 5.000 euros y no tiene financiación pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ángeles Blanco, por compartirnos su larga experiencia, visibilizar con estos ejemplos la importancia de la accesibilidad con perspectiva de género. Y creo que en concreto también ha estado muy interesante porque ha tocado 3 pilares del Estado de Derecho y del Estado de Bienestar, como son el acceso a la justicia, la educación y la sanidad. Muchas gracias también por condensarlo. Me ha parecido muy interesante la exposición. Paso a la última ponente de la mesa, que es doña Luisa González. Ella es psicóloga y coordinadora del Servicio de Vida Independiente y Área de Mujer de Afanías, que es una asociación de familias de personas con discapacidad intelectual. Tras su trayectoria profesional de más de 16 años prestando apoyo a personas con discapacidad intelectual y en particular a mujeres y madres, es coordinadora de diversos proyectos, como por ejemplo Madres con mayúsculas. Hoy pondrá en común los proyectos desarrollados por el área de mujer durante los últimos años, proyectos que se ponen en marcha para intentar dar respuestas a las necesidades detectadas en el día a día. Bien, doña Luisa, le cedo la palabra. Hola. Ahora. Bueno, pues primero daros las gracias por contar con el área de mujer de Afanías para hablaros un poco de los proyectos que venimos desarrollando y sobre todo los proyectos que están relacionados con mujer y discapacidad intelectual. Por lo que en el marco de esta exposición voy a hacer referencia a los proyectos que os mostraré posteriormente. Y bueno, lo que os comentaba antes, son proyectos enfocados y que nacen de las demandas y las necesidades que hemos detectado en el día a día en las mujeres con discapacidad.
El área de mujer se formaliza en el año 2006, aunque con anterioridad desde el servicio ya se prestaban apoyo a otras madres que eran trabajadoras de los centros especiales de empleo ¿se me escucha bien, no? Sí, vale, que estoy un poco... trabajadoras de los centros especiales de empleo que tiene Afanias. Estos apoyos que se prestaban entonces, pues la mayor parte no tenían financiación y otra parte pues se financiaban con programas en colaboración con Plena Inclusión. El primer proyecto que se pone en marcha es el de Madres con mayúsculas. Es un proyecto que, como os comentaba, se va de la mano con el apoyo de Plena Inclusión, y uno de los objetivos de este proyecto fue fomentar una red de madres y ofrecerles un punto de encuentro en el que compartir sus experiencias. Hoy esta red funciona a través de WhatsApp, aunque intentamos vernos una vez al año. Desde entonces hasta finales de 2018, el área de mujer continúa prestando apoyos a mujeres y madres. Es una realidad que no podemos dar respuesta a todas las demandas recibidas. La falta de financiación, como todas sabemos, limita muchas posibilidades. Pero es importante decir que con el paso de los años hemos conseguido convertirnos en una referencia estable para ellas. Es decir, no siempre se trata de prestar apoyos diarios o semanales, pero casi siempre nos buscan ante situaciones puntuales. En el año 2018 conseguimos financiación, por fin, para poner en marcha un proyecto. Este proyecto se llama Entre Nosotras. Entre Nosotras, a ver, la idea un poco del área y la falta de financiación, bueno, pues al final vas prestando apoyos, vas visibilizando la situación de las mujeres y madres con discapacidad intelectual, pero no acaba de haber una financiación, no acabábamos de encontrar una financiación que hiciese realidad el proyecto que teníamos en mente, pues desde el comienzo casi. Este proyecto, que lo hicimos con mucha ilusión, tenía varios objetivos. Uno de los objetivos era poner en marcha grupos de mujeres que, al igual que se hizo con las madres, el crear puntos de encuentro. Es decir, es verdad que dentro de la discapacidad intelectual, desconozco un poco más las necesidades del resto de discapacidades, pero tendemos a encasillar, es decir, las mujeres de los centros ocupacional, del centro ocupacional tal, pues van a esta actividad y se suelen relacionar entre ellas. Las mujeres de este centro ocupacional, es decir, no había una conexión entre las mujeres de distintos centros. Entonces pensábamos, tenemos que poner en marcha un espacio donde se puedan encontrar y relacionar y que a partir de ahí que ellas creen su propia red y organicen su día a día o sus actividades de ocio o lo que consideren. Es decir, al final se pusieron en marcha dos grupos, uno de los grupos se llamaba Autodefinidas y otro Entre Mujeres. Y es verdad que con la pandemia, que luego seguiré contando, pues todo eso se paralizó y ahora poco a poco estamos retomando los grupos de nuevo. Otra necesidad que surgió de ese proyecto fue una oficina de información. Es decir, había muchas mujeres que llegaban al área y que tenían muchas dificultades de acudir a citas, tanto para búsqueda de empleo, para apoyarlas en gestión documental. Entonces pensábamos, si tuviésemos una oficina que estuviese abierta los sábados, en un entorno inclusivo, es decir, porque tampoco era el que, bueno, pues dentro de la asociación pues ponemos una oficina, no, buscábamos algo más, es decir, una oficina en un entorno al que accediesen todas las personas con y sin discapacidad y que fuese accesible para ellas. Ese año pusimos en marcha una oficina que a día de hoy sigue funcionando, está abierta los sábados de 12 a 8 y está dentro de un centro juvenil del Ayuntamiento. En pleno centro de Madrid, está en la glorieta de Cuatro Caminos y es verdad que tiene menos demanda de la que esperábamos, pero yo creo que también una vez que tienes el recurso, al principio se difunde mucho, pero luego queda como en stand-by. Pero bueno, que la oficina sigue abierta.
Otra patita que tenía ese proyecto era poder prestar apoyo a madres que teníamos ahí pendiente. Decíamos, pues tenemos que ver cómo prestamos esos apoyos, y al final se pudieron poner en marcha. Y lo más llamativo, lo más funcional, por decirlo de alguna forma, necesitábamos crear material específico para mujeres, sobre todo para madres con discapacidad, para apoyarlas en el ejercicio de la maternidad. Y ahí surgieron pues, las fichas que os voy a mostrar para que las veáis. ¿Qué fichas creíamos nosotros que eran importantes entonces? La alimentación del bebé. Es decir, estas fichas están adaptadas en lectura fácil. Yo os he traído las carátulas, pero bueno, yo las tengo. Si alguna la necesita, pues yo os las envío por correo sin problema. La alimentación del bebé. Yo siempre le digo a mis compañeras, digo, si mi hija no hubiese ido a una guardería, estaría comiendo papilla. Por el miedo, el no saber, el tema de atragantamientos, de que tiene estos meses que puede comer, que no puede comer. Entonces dijimos, vamos, el tema de la alimentación era una ficha clave que sabíamos que teníamos que confeccionar. Otra ficha que valoramos que era importante es: mi hijo está enfermo, ¿qué hago? Y eso nos ha pasado a todas, es decir, no solo le pasa a las madres con discapacidad, que si tiene fiebre, que si voy a urgencias, ¿qué hago? Y, bueno, pues un poco el ofrecer, el confeccionar esta ficha era un poco el quitar esos miedos y el que tuvieran un referente para decir, bueno, pues le pasa esto, porque es verdad que esto no es una ficha de 2 caras, creo que tiene 3 o 4 páginas, porque viene desde la fiebre, desde dolor de... Bueno, que viene muy bien explicada. Y otra ficha era cómo marcar límites a tus hijos. Yo siempre recuerdo la llamada de una madre que me llama toda angustiada. Es que mi hija está llorando, me dice el vecino que como no deje de llorar, que va a llamar a la policía. Claro, hay una realidad, y es que las madres con discapacidad intelectual se pasan la vida con un miedo terrible a que le quiten a los menores. Y es decir, es una realidad. A día de hoy se siguen retirando los menores a las mujeres con discapacidad, y más a las mujeres con discapacidad intelectual. Entonces, el tema de crear esta guía estaba relacionada con apoyar a esas madres son pautas muy sencillas que nos ayudan tanto a ellas como a nosotras en el día a día. Es decir, no es que las madres con discapacidad tengan que educar o tengan que marcar normas y límites de una forma distinta a la nuestra. La diferencia está en que si mi hija llora, a mí no me preocupa que el vecino me diga te voy a llamar a la policía. O si mi hija un día decide que quiere ir con los tenis rotos, con las zapatillas rotas, a mí no me preocupa el colegio que me diga, pues su hija ha venido con zapatillas rotas. Pero si es una mujer con discapacidad, si es una madre con discapacidad, sí, porque las zapatillas rotas no van a pensar, pues la niña pues le ha dado la gana. No, claro, la madre tiene discapacidad. ¿Entendéis un poco lo que os quiero transmitir? Entonces, lo que os comentaba, estas fichas, pues bueno, aquí os he hecho un resumen de un poco lo que fue ese proyecto, el punto de información, los 2 grupos de mujeres, el apoyo a madres y la atención psicológica. Sí que también, pero eso lo seguimos haciendo ahora. Aunque se amplió en este proyecto, seguimos prestando apoyo en ese aspecto a las madres. Ese mismo año, la verdad que el 2019 fue un año fantástico. Tenemos la oportunidad de presentar otro proyecto nuevo enfocado al empleo. Este proyecto le llamamos Cinisca. Si me preguntáis quién era Cinisca, pues era una mujer espartana, hija de los reyes de Esparta, y creo que fue la primera mujer que ganó unas Olimpiadas. De este proyecto, ¿qué sale? Sale un pequeño estudio sobre el empleo de las mujeres con discapacidad que nosotras atendíamos en ese momento, un vídeo que os aconsejo que veáis, que se llama Sin él,
unas jornadas en las que participaron desde centros ocupacionales, el Servicio de Formación y Empleo, una de las madres que sale del vídeo, porque la foto es la foto de las mujeres que participaron en el vídeo. 2 de ellas son madres y las 5 son trabajadoras. Durante la duración del proyecto, que duró solo un año, se prestó apoyo a 42 mujeres, 20 de ellas madres con menores entre 3 y 14 años. De estas 20 madres, pues bueno, 4 vivían en residencias maternales, 1 en habitación compartida, 4 en vivienda propia, 2 alquileres, tenían viviendas alquiladas al IBIMA y 9 de ellas vivían con su familia. Solo 2 de estas madres tenían unos ingresos mínimos para poder ejercer una maternidad de forma independiente. Para las demás sería imposible si no fuese por el apoyo de la familia extensa, recursos semipúblicos o apoyo de tercero. Un dato importante, que 9 de ellas son víctimas de violencia de género. ¿Qué variables limitan el acceso a un empleo de calidad? Pues es un poco las que os pongo aquí. Los niveles de educación más bajos, las mujeres con discapacidad tienen muchas dificultades para acceder a formaciones adaptadas y, sobre todo, para acceder a empleos dignos y de calidad. Suelen ser cuidadoras, las dificultades que tienen para encontrar trabajo y poder conciliar con sus menores, dificultades para cambiar de trabajo, porque muchas de ellas dicen, sí, yo tengo un trabajo, estoy de limpieza 4 horas, claro, pero llevo 10 años y si cambio y si luego no… Es decir, que todo es un cúmulo de complicaciones. Y un poco lo que os pone ahí. Durante el proyecto, 11 mujeres acceden al mercado laboral con contratos eventuales y con una duración media de 6 meses. El vídeo que os comentaba está en YouTube y se llama, si ponéis sin él, Afanias os sale. En marzo del 2020, aún tengo tiempo, ¿verdad? Pero me queda… No, sí. 3 minutitos. No. Pues entonces voy a acelerar mucho. Bueno, el proyecto Cinisca, quería hablaros de las Chicas de Oro, que este es un proyecto que se puso en marcha en 2020, en el que viven 3 mujeres con discapacidad intelectual mayores de 60 años. El objetivo de esta vivienda es evitar la institucionalización y que reciban los apoyos que necesiten a medida que van envejeciendo. La Casa de Peter. La Casa de Peter es un proyecto que hemos puesto en marcha este año. Será una vivienda para madres con discapacidad intelectual con menores a su cargo, y el objetivo de este proyecto es ofrecerles una vivienda segura en la que puedan recibir todos los apoyos que necesitan para ser madres y que sirva de trampolín para iniciar un proyecto de vida autónomo con sus menores o con otras madres. Es el objetivo de qué problema tenemos y en dónde estamos ahora, porque la casa está reformada, pero necesitamos financiación pública, porque lo que os comentaba antes, una de las necesidades o una de las barreras que encuentran las madres son los trabajos de poca calidad, esos trabajos que hace, pues al final son pobres toda su vida. Y la pobreza es uno de los factores que discriminan a las mujeres con discapacidad. Y el objetivo de esta vivienda es que, además de prestarles apoyo para que puedan acceder a un empleo digno, que puedan estar en la vivienda, que puedan, bueno, pues un poco salir con sus necesidades cubiertas, o al menos con unos mínimos. Me queda un minuto, vale. Perdón, porque bueno, lo que os comentaba antes sobre la retirada de los menores. Eso, bueno, el tema del… Me he acelerado porque quería que vieseis la Casa de Peter, pero me he perdido toda la explicación anterior. ¿Por qué a las madres con discapacidad intelectual se les retiran a los menores? Una de las causas es porque no tienen una vivienda en la que vivir con su menor. No tienen ingresos suficientes, los empleos son precarios. Nosotros desde el área de mujer entendemos que ni la discapacidad intelectual ni la pobreza pueden ser causa para la retirada de un menor. Tenemos la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
yo había traído el nombrar pues, el artículo 23, el artículo 5, el artículo 6 específico de mujer, pero es que a día de hoy, desde nuestra experiencia, no se cumple ningún artículo de la Convención. El salario de las mujeres con discapacidad es mucho menor y antes de que me diga que termine, este año pondremos en marcha un nuevo proyecto que se llama Programa de Apoyo al Envejecimiento, que tiene 3 patitas, que una es mejorar las viviendas de las personas mayores con discapacidad, las ayudas técnicas y queremos sacar un material un poco similar a las fichas que os he mostrado antes, pero enfocadas en el envejecimiento. Y una de ellas estará enfocada a las nuevas tecnologías, porque sí que creemos que es algo fundamental a día de hoy para mantener las relaciones sociales. Y bueno, pues esperar, no creo que... Un segundo. Muchas gracias. Solo una cosita más. Hay 2 vídeos también que desde el área de mujer celebramos el 8 de marzo cada año. Del 2021 está publicado un vídeo que se llama Entre Miradas, ahí estábamos todas en casa, y el año 2022 hay otro publicado que se llama Contrastes, que también os invito a que lo veáis porque la verdad que son bastante interesantes. Y muchas gracias y perdonad. Muchas gracias, doña Luisa, por compartirnos estos ejemplos de proyectos innovadores y de buenas prácticas y también como los profesionales como figuras de empoderamiento y facilitadores de la autodeterminación y autonomía. Ahora entraríamos en el turno de preguntas, vamos un poco mal de tiempo. No sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta, yo en concreto tengo aquí algunas anotadas. Vale, voy entonces a dirigirme a doña Ángeles Blanco para hacer 2 preguntas que si puede ser muy concreta contestándome, por favor. La primera es, como has nombrado que hay casos en los que hay mujeres con discapacidad que utilizan comunicación aumentativa y alternativa que además sufren violencia por parte de su cuidador principal, que puede ser un familiar o un profesional. ¿Qué mecanismos hay para detectar eso? Y por otro lado, tengo entendido que no hay datos muy exactos, pero prefiero corroborarlo, sobre víctimas mortales, o sea, mujeres víctimas mortales de violencia de género que tengan discapacidad. Quería saber si esos datos con esa concreción existen o no y en qué proceso estamos. Vale, con respecto a la detección precoz va a depender de si la mujer utiliza comunicación aumentativa o alternativa y dentro de la alternativa, ¿cuál de ellas? Porque si utiliza alternativa por tablero dinámico donde haya un sintetizador de voz o la utiliza con lectoescritura y tiene posibilidad de señalizar, ahí es más fácil que te traslade la información. El problema lo tenemos sobre todo en aquellas en las que emplean cuadernos de pictogramas por la carencia que he dicho y en aquellas donde, pues porque a nivel funcional no se ha podido desarrollar mejor sistema, tienen preguntas cerradas sí o no. Ahí tenemos mucha dificultad para la detección precoz. ¿Vale? Y luego, con respecto a las víctimas mortales con discapacidad, la macroencuesta última de violencia de género introdujo por primera vez la variable de discapacidad y eso nos permite, por un lado, saber que el 80% de las mujeres con discapacidad vivimos una situación de violencia a lo largo de nuestra vida, 80%, y en el caso de la mortalidad este dato no se ha sacado específicamente, tienes razón, pero generalmente te diré que todas las variables y todas las manifestaciones siempre estamos 10 puntos porcentuales. Entonces, todo dirige a pensar que en el caso de la mortalidad sería así. Y lo que sí sabemos también es que el riesgo es 4 veces mayor. Más dato concreto no te puedo dar. Vale. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas desde YouTube. La primera es para Ángeles también y preguntan si se está utilizando en vuestra organización el servicio de los facilitadores judiciales como medida de apoyo a la comunicación. La cuestión con los facilitadores es que necesitamos que sean facilitadores de la comunicación. Es decir,
El problema de la persona facilitadora es que posee una titulación genérica y yo lo que necesito es un profesional de logopedia que haga el acompañamiento a las víctimas en ese procedimiento. Lo que estamos trabajando en este sentido con Fiscalía General del Estado es en el ampliar el concepto de la persona facilitadora para que se recoja también el apartado de comunicación, porque la comunicación específica solamente la puede prestar ese apoyo desde el punto de vista de la logopedia. Tenemos una segunda pregunta para la señora Camps, que dice que cree que las personas mayores dependen totalmente de recursos privados por falta de coordinación entre las administraciones para administrar y gestionar estos recursos. Vale. Perfecto. Ahora mismo no tenemos la señal con Vitoria, entonces posteriormente se le puede responder a esa pregunta a través del email del CEAPAT. Bien, pues con esto, si hay una última pregunta. Bueno, como antes estaba de acuerdo como persona sorda, lo que estábamos hablando, lo único que sí que la igualdad es que, por ejemplo, cuando vamos al banco muchas veces ¿no le acompaña un familiar? No, no me hace falta. La situación de barreras tenemos la misma, pero gracias a las diferentes leyes, por ejemplo, bueno, a un notario yo puedo ir con un intérprete, la ley me lo dice que tengo derecho a poder llevarme a mi intérprete, temas judiciales o sobre código civil o penal, está escrito el que se pueda usar los intérpretes porque si no, sería mucho más difícil la protección. Yo entiendo que en la ley os cuesta más porque no estáis reconocidos legalmente y lo que tendríais que hacer es que la figura del mediador comunicativo, facilitador comunicativo, que aparezca, se reconozca dentro, es como consejo que se os haga a nivel de ley para agilizar y mejorar vuestra situación en cuanto a tema comunicativo. Muchísimas gracias, compañera. No sé cómo te llamas, pero no puedo agradecerte más Lola. tu comentario, Lola, porque justamente ese es el objetivo. Por eso hablamos de reconocimiento jurídico, la comunicación aumentativa, que, a ver, luego tiene que ir de la mano del reconocimiento social y luego, en términos judiciales, de la persona facilitadora de la comunicación. Muchísimas gracias, Lola. Bueno, si hay preguntas más concretas, las hacemos llegar al email del CEAPAT. Y con esto damos por finalizada la segunda mesa, simplemente recordando la importancia de la accesibilidad con perspectiva de género en los servicios, caminando, como dice Vitoria Camps en su último libro, hacia una sociedad cuidadora. Muchas gracias también al CEAPAT por ser un servicio público que desde lo público mejora los servicios. La siguiente mesa está programada a las 6:30, ahora hay una pausa, descanso. Os pido un poco de puntualidad para no alargar la tarde. Muchas gracias.